Bendiciones, mis queridos amados hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida en esta tarde a la Escuela Bíblica de la Iglesia Presbiteriana San Pablo en Santiago Iglesias. Para hoy, 23 de mayo de 2020. Reciban un saludo caluroso, cordial y un abrazo a la distancia de parte de nuestro pastor, el reverendo Carlos Irizarry, y de todos sus maestros de escuela bíblica que hemos estado trabajando durante todos estos 2 meses, ¿verdad? Y tratando de darle continuidad a estos estudios de la palabra. Nos encontramos estudiando, ¿verdad?, los estudios bíblicos para la vida, y hoy en la sesión número 5 de la unidad 2 vamos a ver el estudio que se titula Ceder, basado en los versos del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y la idea central para el día de hoy dice: con humildad pongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Así que vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea iluminando nuestros pensamientos y nuestros corazones, para que su palabra cale en nuestras vidas. Gracias, Padre, una vez más, por la oportunidad que nos das, oh Señor, de estudiar tu palabra. Que tu palabra, oh Dios, sea escuchada. Que tu palabra, oh Dios, sea de bendición para todo aquel y toda aquella que nos escucha, Padre Santo. Que prepara nuestros corazones y nuestras mentes y nuestra intención, oh Señor. Y que tú te hagas presente en la vida de cada hermano y hermano que nos escucha en esta hora. Y que hables, oh Señor, a su corazón. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén, amén. Bien. Continuamos, ¿verdad?, estos estudios que han estado muy buenos, muy interesantes. Y para el día de hoy, ¿verdad?, vamos a ver primero algunas ideas sobre este tema que nos ocupa hoy. Vemos muchos líderes a través de nuestra vida, líderes en el área política, líderes en el área de trabajo secular, ¿verdad?, líderes en las naciones, líderes también en sectas religiosas o en grupos religiosos, ¿verdad? Pero ningún líder se compara a Jesucristo. Jesucristo, quien nació, ¿verdad?, de una manera humilde y que vino, ¿verdad?, nació en un pequeño país. Sin embargo, cambió para siempre la historia de la humanidad. Y este gran líder, Jesús, es el máximo ejemplo que tenemos nosotros de humildad. Y esa cualidad de carácter, ¿verdad?, a veces la malentendemos, la humildad. Porque a veces podemos confundir lo que es humildad con debilidad. Pero son dos cosas muy diferentes. La humildad no es dejarse dominar por los demás. Más bien es la verdadera fortaleza, porque no es fácil ser humilde. Y en el libro de la carta de Pablo a los Filipenses encontramos un cuadro sobre humildad que nos va a ayudar a entender en esta tarde lo que es en realidad la humildad. Y nos enseñará a un Jesucristo que podemos ver, ¿verdad?, desplegar una verdadera humildad en nuestra vida. Y el contexto de estos versos, ¿verdad?, de esta carta de Filipenses, es una epístola que Pablo escribe desde la cárcel. Y sin embargo, la palabra gozo es una palabra que tiene Pablo bien presente a través de toda esta carta. Y uno pudiera pensar, pero qué paradoja, ¿verdad? Está en la cárcel, que no dudo que hubiese sido un sitio inhóspito, incómodo, difícil de estar. Sin embargo, Pablo se goza en las verdades del Evangelio y no deja que esas dificultades de estar en la prisión le quiten aquello que Jesús le había dado.
Y basado en eso, Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia en Filipos a regocijarse y a comportarse como es digno del Evangelio. Pablo enseña en esta carta que el gozo de Cristo Jesús nos impulsa a poner nuestras necesidades después y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y comenzamos, ¿verdad?, los primeros versos del capítulo 2, que dicen así. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo le escribe a esta iglesia de Filipo porque esta iglesia estaba al borde de un peligro muy grande, y era el peligro de la desunión. Y hay tres causas de las que habla Pablo aquí que podían estar causando esa desunión y esa desarmonía entre aquellos hermanos. Número 1, la ambición egoísta. El deseo de progreso personal. Eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ni pasa en medio nuestro. Número 2, el prestigio personal, que a veces llega a ser mucho más tentador que las mismas riquezas, ¿verdad? El querer tener fama, el querer ser halagados, el querer ser estimados, ¿verdad? Y olvidamos que el honor y la gloria son solo a Dios y de Dios, y que solamente brillamos por la luz de Cristo. Y número 3, el egocentrismo, que no es otra cosa que centrarnos en nosotros mismos. Y donde abundan estas cosas, la ambición, el buscar el prestigio personal, el egocentrismo, donde abunda todo eso, lo que hay es desunión. Y eso era lo que estaba viendo Pablo en aquellos hermanos. Así que Pablo les trae un remedio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta primera parte. Fíjense que Pablo les dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia. Así que las cosas que tenemos en Cristo, mis hermanos, son consolación, amor, comunión, afecto, misericordia. Eso es lo que produce la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que, número 1, Cristo nos acompaña. Ese es el primer remedio. Cuando Cristo está presente, con Él lo tenemos todo. Cuando Cristo mora en tu corazón, tienes todo lo que necesitas para tener una vida llena de gozo, a lo que estaba llamando Pablo. A ese gozo que no es simplemente una emoción pasajera, sino que tiene el fundamento en el conocimiento del Evangelio y de una relación íntima con Cristo Jesús. Fíjense, dije una relación íntima con Cristo Jesús. De eso se trata. Y eso no quiere decir que los creyentes iban a enfrentarse con algo que no tenían, sino que quizás no habían visto aquello que tenían en sus manos, ¿verdad? Y entonces Pablo los trae y les dice, si algo tienen, miren todo lo que tienen. Tienen consolación, tienen amor, tienen comunión, tienen afecto, tienen misericordia en Cristo Jesús. En el libro de ustedes, ¿verdad? En la página 116,
115, perdón, que es donde comienza. Dice allí en ese primer párrafo que el gozo es posible en la vida de Pablo porque había encontrado que la verdadera alegría no se encontraba en sus circunstancias, sino en las verdades del Evangelio. Así que esas verdades del Evangelio son las que nos deben afectar de manera que lo que hacemos sea el producto de lo que creemos. Y si Cristo está con nosotros, lo que hacemos tiene que ser producto de que Cristo está con nosotros. Amén. Y como decía ahorita, en Cristo lo tenemos todo, porque Cristo nos da todo. Y ese gozo, ¿verdad?, que de tener a Cristo en nuestros corazones es lo que produce la unidad. Y ahí lo tienen en la página 116 de su libro. Dice, el gozo produce unidad. Si hemos encontrado nuestra satisfacción en Cristo, buscaremos mantener con alegría la unidad entre los hermanos y buscaremos servirles para ser de ayuda a sus necesidades. Y esa unidad, ¿verdad?, y que encontramos en ese gozo, se demuestra con la humildad. Y allí también en esa página 116 nos dice, estimar a los demás como superiores no es pensar que nosotros somos inferiores, sino que es un aspecto mental. Considerar a los demás como superiores siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo y que nuestro valor y nuestra identidad no está en nuestras obras ni en lo que nosotros hacemos, sino en la persona y la obra de Jesucristo que está en nosotros, podemos entonces nosotros ceder a nuestros propios deseos para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esa es la palabra clave de hoy, ceder. En lugar de buscar nuestra propia gloria, buscamos la gloria del Padre. Y cuando humildemente buscamos velar por las necesidades y los intereses de los demás, sentimos el gozo y la satisfacción que vienen cuando podemos cumplir los mandatos de Dios. No por nuestras fuerzas, sino por su gracia. Amén. Solamente así podremos lidiar con relaciones difíciles. Y hemos estado hablando de cómo lidiar con relaciones difíciles. Solo así podemos velando por las necesidades de los demás. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y veamos entonces ahora en la próxima parte. Pablo lo resume en una sola oración. Y dice en el versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay otras versiones que dicen, haya en ustedes la misma manera de pensar, la misma actitud, el mismo comportamiento. Así que nuestro ejemplo, nuestro modelo es Cristo Jesús, quien, según 2 Corintios 8:9, búsquelo, anótelo y después lo busca, ¿verdad? Siendo rico, se empobreció por causa nuestra. Y yo les preguntaba en el chat, ¿verdad?, de aquellas maneras en que Jesús, cómo Jesús mostró su humildad estando aquí en la tierra, ¿verdad? Y muy bien, algunos contestaban, nació en pesebre, de una familia común, una madre joven, un padre trabajador, una vida común, ¿verdad? Así que el principio de Cristo Jesús se basa en la humildad. Y este verso nos dice, haya en ustedes la misma manera de pensar, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo les pide encarnecidamente a aquella congregación, y yo creo que hoy nos hace esa invitación el Señor a nosotros también, y nos dice, vivan en humildad, vivan en unidad y vivan en armonía. Dejen a un lado las discordias y las ambiciones que nos matan, ¿verdad? Y que no nos conducen a nada bueno.
Pablo enseña que el carácter del cristiano no se fundamenta en nosotros. El carácter de nosotros como cristianos se fundamenta en Cristo mismo. Y es por Cristo que nosotros podemos actuar. Es por Cristo que podemos hacer de manera buena, de manera digna, ¿verdad? Por eso es que Cristo es nuestro ejemplo de humildad y de sumisión. Por eso entonces, y les hago ahora un resumen de lo que hemos venido viendo en esta segunda unidad, por eso podemos amar, por eso podemos alentar, por eso podemos perdonar, por eso podemos servir y por eso podemos ceder humildemente. Este versículo 5 es una exhortación, ¿verdad?, a tener el mismo sentir. Lo mismo que pensó y sintió Jesús, eso es lo que debemos sentir y pensar nosotros. Y eso incluye la humildad que demostró. Que en vez, si vemos el ejemplo de Cristo, fue que en vez de querer ser igual a Dios, ¿verdad?, se humilló. No se aferró a que era Dios como razón para no venir a la tierra, sino que se despojó a sí mismo y en obediencia, ¿verdad?, estuvo dispuesto a abandonar su trono para tomar un cuerpo y una naturaleza humana y servirnos a nosotros a vivir una vida de perfecta obediencia, muriendo en la cruz del Calvario. Se humilló, fue obediente. Entonces nosotros estamos llamados también a sentir como Cristo Jesús, a vivir igual que Cristo Jesús en humildad y a obedecer igual que Cristo. La verdadera humildad es la que está dispuesta a ceder, no porque seamos débiles, no porque seamos tontos, sino por amor. Porque si hemos recibido esa gracia y ese poder, debemos saturarnos de esa gracia y de ese poder para tener el mismo pensamiento de Cristo, para entonces poder ayudar a los demás en sus necesidades. Este es nuestro privilegio, ser como Cristos, a lo que nos llama la clase de hoy. Y entonces aquí pasamos a los últimos versos a los que nos invita esta clase, en el capítulo 2 también, pero los versos 13 al 15. Y dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo había buscado por aquí otra traducción, ¿verdad?, para estos versos que me pareció hermosa, y dice: Dios está obrando entre ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Así que hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa manera brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Brillarán entre ellos. Yo sé que todos nosotros somos fanáticos del Facebook. La mayoría de ustedes tienen Facebook. Fíjense que el mismo título lo dice, Facebook. Estamos ahí poniendo, ¿verdad?, para que otros vean lo que hacemos, cómo nos sentimos muchas veces, o ponemos la carita llorando, o ponemos la carita alegre, ¿verdad? Y a veces hasta se nos va la mano en publicar, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana en las redes sociales. Y a veces también caemos
en la tentación de ver lo que otros publican y a veces lo miramos hasta con envidia, contra, pero qué casa linda tiene mira para allá, cómo me gustaría tener una vida como esa, ¿verdad? Contra, si él se pasa viajando, yo quiero también ir para allá. ¿Dónde fue que fue? Espérate, déjame chequear, ¿verdad? Y a veces, aunque Dios nos ha bendecido con un sinfín de cosas, a veces siempre estamos viendo lo que no tenemos. Y si nos descuidamos, caemos en esa esclavitud. Cuando menos los pensamos, estamos murmurando y nos estamos quejando, teniendo un pleito con nosotros y con Dios. Y Pablo nos llama en estos versos a reenfocar nuestra vida. Reenfocar nuestra vida en Cristo. Y fíjense que Pablo dice que Cristo, Dios, es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y reafirmamos entonces que no es por nosotros ni por nuestras fuerzas. Y fíjense que Pablo hace un llamado allí a ocuparnos de nuestra salvación. Pero esto no quiere decir, y tengamos cuidado, ¿verdad?, que podemos hacer algo para ganar nuestra salvación. Nuestra salvación es un regalo de Dios, ¿verdad que sí? Más bien Pablo lo que está, y esa salvación es por gracia, pero más bien Pablo lo que dice es que debemos ocuparnos de esta salvación. O sea, que no debemos ser ociosos. Esa palabra a mí me la enseñaron mucho. Mis padres y mis abuelos: no sea vago, no se recueste. Usted recibió eso por gracia, pero entonces nosotros debemos vivir en agradecimiento de esa gracia inmerecida que el Señor nos ha dado. Y con temblor y temor, ¿verdad?, llevarla. Es Dios quien produce en nosotros esa capacidad de hacer el bien, mis hermanos y hermanas. Dios es el motor. Así que Dios produce el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad, que proviene de Él y no de nosotros. Así que no debemos gloriarnos en lo que hacemos, sino que la gloria pertenece al Señor. Lo que nosotros podamos hacer es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Lo que nosotros podemos dar, lo damos en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Así nuestra vida, así nuestra ofrenda, ¿verdad?, como parte de nuestra mayordomía a Dios. Dios es el motor y debemos actuar sin murmuraciones y contienda. Y mire que nosotros tenemos esa sensación a cada instante. Y parecemos a veces, no sé si usted se acuerda de aquel personaje de Murmullo. Ahora, me los imagino acordándose de Murmullo. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y estamos en ese murmullo, en esa quejanza, en esa queja. Y a veces mi hermano y yo, todos levantamos la mano. Nos quejamos, murmuramos. Porque aquel tiene esto y yo no lo tengo. Y estamos en esa contienda, en esa disputa y en esa pelea, ¿verdad? Así, y la palabra nos llama: hagan todo sin murmuraciones, para que seáis sencillos e irreprensibles, hijos de Dios sin mancha. Amén. Ser sencillo es no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Y así demostramos que somos hijos de Dios, ¿verdad?, por la gracia de Cristo en nosotros. Y ahí en la página 118 lo resume de una manera hermosa. Y hay 3 puntos allí que nos dice esa página 118 y los invito a que la lean completa. Debemos tener una vida cristiana activa, ¿verdad? Debemos confiar en el actuar de Dios en nuestra vida, que el fruto no es por nosotros, sino que proviene del Espíritu. Y número 3, el Señor nos llama a ser luz.
luz en el mundo, ser luminarias en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Es por eso que cuando vivimos para Dios y para otros, nos convertimos como un faro que le da esperanza y dirección a aquellas personas que navegan por aguas turbulentas. Hay mucha gente vagando en aguas turbulentas, hermanos y hermanas. Y tú y yo hemos recibido de parte del Señor la luz, ¿verdad? Y dice Pablo aquí que estamos en medio de una generación perversa y mala. Y que solamente a través del poder del Espíritu de Dios en nosotros es que podemos brillar entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta tarde, en esta clase de hoy. Así que concluimos, ¿verdad? Y tenemos 3 invitaciones en esa última página de su libro, en la página 120. Y es interesante que te dice, investiga, haz una lista de las necesidades específicas que hay en tu iglesia. Invierte cómo puedes ayudar para satisfacer algunas de esas necesidades. Y practica. Pídele a Dios que te dé tiempo y creatividad para saber cómo ayudar a los que están a tu alrededor. Y aún en medio de esto que estamos viviendo, que no nos estamos congregando, ¿verdad? Pero estamos llamados y hemos seguido siendo iglesia. Y el Señor nos llama en esta tarde a que busquemos las maneras en las cuales podemos ser lumbreras para aquellos que necesitan. Una llamada telefónica, un cariño, un acompañamiento, una lectura. Hagámonos presentes. No lo limitemos nada más al texteo. El texteo es bueno y nos hace presente, pero nada tiene comparación a escuchar la voz de alguien. Así que comparte también una llamada y una palabra. Y concluimos en esta tarde, y la conclusión nos dice, siendo Dios, Jesús se hizo hombre y murió por nosotros. Y por el poder del Espíritu Santo debemos tener ese mismo sentir y estar dispuestos a ceder para servir y ayudar a aquellos que nos rodean, en especial a nuestra familia de la fe. Al hacerlo así, seremos una luz en medio de las tinieblas. Que así nos ayude el Señor. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos diste, oh Padre, el ejemplo de obediencia y de humildad en Cristo Jesús. Oh Señor, danos de tu gracia una vez más, para que podamos ceder a nosotros mismos y para que podamos, Señor, servirte, sirviendo a los demás. Gracias, Padre, porque tu palabra, oh Señor, no retornará vacía, sino que toca nuestros corazones, nos habla y nos impulsa, Padre, para servirte. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias hermanos y hermanas por abrirnos las puertas, ¿verdad?, de su hogar y permitirnos este ratito en que podemos compartir palabra de Dios. Y les dejo estas preguntas que las tienen en la página 119 para los que tienen el libro. ¿Cómo muestras humildad al servir a otros? ¿De qué manera puedes buscar hacer el bien con humildad en tu corazón? ¿Qué demostró Jesús al dejar su trono para venir a la tierra y vivir y morir por nosotros? ¿Qué decimos de nuestro corazón cuando murmuramos de alguien? ¿Y cómo podemos mostrar humildad en las redes sociales? Esas son preguntas que nos trae, ¿verdad?, disciplinas para hacer el reino de Dios nuestra prioridad. Que el Señor te bendiga, te guarde y que nos podamos ver la próxima semana y continuar, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Les envío un abrazo.